¿Puedes creerlo? Hay un ingrediente poderoso que ayuda a atenuar las arrugas profundas, restaurar la elasticidad y rejuvenecer la piel incluso después de los 60 años, no en una crema cara ni en un spa de lujo, sino en tu cocina. Suena increíble, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero después de probarlo, mi piel, y la de cientos de otras mujeres, cambió drásticamente en tan solo unas semanas. Hoy te mostraré cómo usar correctamente este ingrediente para iluminar la piel, mejorar la firmeza y reducir visiblemente las arrugas profundas. Y si de verdad quieres saberlo todo, mira el video hasta el final, porque un pequeño error puede arruinar por completo los resultados. Antes de continuar, baja a los comentarios y dime qué arrugas te molesta más: las del contorno de ojos, la flacidez, las líneas profundas alrededor de la boca o una piel apagada. Leo cada comentario. Y si quieres aprender secretos naturales y efectivos para rejuvenecer la piel sin gastar de más, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Muy bien, ahora sí entremos en lo que de verdad despierta curiosidad, porque todo lo que te conté antes prepara el terreno para este momento. Imagina esto: durante años te dijeron que las arrugas eran inevitables, que después de cierta edad solo quedaba resignarse o gastar fortunas. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, un ingrediente sencillo, antiguo y poderoso, que ha estado siempre frente a ti y que tiene la capacidad de suavizar líneas, renovar la piel y devolverle luz. Ese ingrediente es la sal. Sí, la sal, pero no cualquier sal, y aquí empieza lo interesante. La mayoría de las personas piensa en la sal solo como algo para cocinar, algo común, sin valor cosmético. Y sin embargo, cuando se utiliza correctamente, la sal adecuada se convierte en una herramienta extraordinaria para la piel madura. No hablamos de la sal refinada de mesa, blanca y procesada, sino de la sal marina natural o la sal rosada del Himalaya, rica en minerales vivos. Esta sal actúa como un exfoliante natural que despierta la piel, elimina suavemente las células muertas y ayuda a que el rostro deje atrás ese aspecto apagado y cansado que tanto nos preocupa frente al espejo. Con el paso de los años, las células muertas se acumulan como una película gris invisible. Esa capa hace que la piel se vea áspera, sin luz, envejecida. La sal rompe esa barrera. Al masajear con cuidado, estimula la circulación, lleva oxígeno y nutrientes al rostro y hace que la piel recupere color y vitalidad. Es como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. De pronto entra aire fresco. Eso es lo que la sal hace por tu piel. Pero aquí no termina el secreto. La verdadera magia ocurre cuando la sal se combina con otros ingredientes naturales que potencian su efecto. Y el primero que quiero revelarte es uno que probablemente ya conoces, pero nunca imaginaste su poder real sobre la piel: la miel. No cualquier miel, sino miel cruda, espesa, natural, sin procesar. La miel es un tesoro para la piel madura, porque atrae y retiene la hidratación. Una piel bien hidratada siempre se ve más lisa, más flexible, con arrugas menos marcadas. Cuando la miel entra en contacto con la piel, actúa como un abrazo calmante, ayuda a suavizar, a regenerar, a proteger. Combinada con la sal, crea un equilibrio perfecto. La sal limpia y exfolia, la miel repara y humecta. Juntas trabajan en armonía, evitando irritaciones y multiplicando los beneficios. Muchas mujeres notan que después de esta combinación, la piel no solo se siente más suave, sino visiblemente más descansada. Ahora añade un tercer elemento que ha sido valorado durante siglos como un verdadero oro líquido para la piel: el aceite de oliva extra virgen. Este aceite nutre profundamente, aporta elasticidad y ayuda a reforzar la barrera natural de la piel. Una piel con la barrera dañada pierde agua, se arruga más rápido y se vuelve frágil. El aceite de oliva ayuda a evitar eso. Su textura rica y sus antioxidantes envuelven la piel, la protegen y la hacen sentir más firme y flexible. Y por último, llega un ingrediente que sorprende a muchas personas, pero que marca una gran diferencia: el yogur natural sin azúcar. El yogur contiene ácido láctico, un exfoliante suave que trabaja de manera delicada, ayudando a renovar la piel sin dañarla. Mientras la sal actúa desde afuera, el yogur ayuda a igualar el tono y a aportar luminosidad. Además, su textura cremosa hace que la mezcla sea agradable, fácil de aplicar y muy bien tolerada, incluso por pieles sensibles. Cuando juntas estos 4 ingredientes, sal marina, miel cruda, aceite de oliva extra virgen y yogur natural, ocurre algo especial. No es una mascarilla cualquiera.
Es un ritual completo que limpia, exfolia, hidrata, nutre e ilumina. Cada ingrediente cumple su función, y juntos crean una sinergia poderosa. No prometen milagros irreales, pero sí cambios visibles cuando se usan con constancia y respeto por la piel. Este tipo de cuidado no se basa en luchar contra el tiempo, sino en acompañar a la piel, en darle lo que realmente necesita. Y cuando entiendes eso, algo cambia también por dentro, porque cuidar tu piel deja de ser una batalla y se convierte en un momento de conexión contigo misma. Y créeme, cuando la piel se siente cuidada, también se nota en cómo te miras y cómo te sientes cada día. Y ahora sí, ha llegado el momento de preparar esta mascarilla de la manera correcta. Pero quiero que tengas algo muy claro. No basta con mezclar los ingredientes. La forma exacta en que se combinan, la técnica con la que se mezclan, los utensilios que usas, incluso la temperatura de los ingredientes, pueden afectar drásticamente los resultados. Muchísimas personas preparan mascarillas caseras, pero casi nadie entiende que hay pequeños detalles que hacen una enorme diferencia. Y quiero que lo entiendas todo para que esta mascarilla funcione de verdad. Lo primero que necesitas es un tazón pequeño de vidrio o cerámica. Nunca utilices metal porque puede reaccionar con los minerales de la sal y reducir su efectividad. También necesitas una cuchara de madera o plástico. Asegúrate de que todo esté limpio y seco. Coloca 2 cucharadas de sal marina de grano medio en el tazón. No debe ser muy gruesa porque podría irritar, ni muy fina porque no exfoliar adecuadamente. Después, añade una cucharada de miel cruda. Aquí viene un detalle crucial. No mezcles inmediatamente. Deja reposar la miel sobre la sal durante unos 20 a 30 segundos para que suavice ligeramente los cristales sin disolverlos por completo. Ese punto exacto es lo que permite una exfoliación suave pero efectiva. Luego añade una cucharadita de aceite de oliva extra virgen y finalmente una cucharada de yogur natural. Asegúrate de que el yogur no esté frío. Debe estar a temperatura ambiente para no cerrar los poros. Ahora llega la parte más importante, la mezcla. No revuelvas rápido, no machaques la mezcla, no mezcles como si estuvieras batiendo un pastel. Usa movimientos suaves, circulares, siempre en la misma dirección. Mezcla durante al menos 2 minutos completos. Lo que buscas es una consistencia cremosa, pero con textura, como un yogur con pequeños granos. Los cristales de sal deben seguir visibles, pero integrados. Si tu mascarilla queda demasiado espesa, añade unas gotas de aceite de oliva o un poco más de miel. Si queda demasiado líquida, agrega un pinchazo más de sal. La consistencia ideal es aquella que se adhiere al rostro sin escurrir, pero que se desliza fácilmente al aplicarla. Pero antes de que pienses en aplicarte la mascarilla directamente en la cara, necesito revelarte algo muy importante. Hay un paso previo que la mayoría de las personas ignora, y este paso puede multiplicar los resultados de la mascarilla hasta 3 veces más. Se trata de preparar adecuadamente la piel, y si te saltas este paso, estarás desperdiciando gran parte del poder de la mascarilla. No se trata solo de limpiar el rostro, es algo mucho más profundo, más efectivo y más transformador. Tu piel tiene que estar lista, abierta, receptiva y en unos momentos voy a enseñarte exactamente cómo lograrlo de la manera correcta para que esta mascarilla funcione con su máximo potencial. Tu piel está a punto de experimentar algo que no has sentido en mucho tiempo. ¿Lista? Entonces, sigamos adelante. Ahora que tienes tu mascarilla lista, falta el paso que marca la diferencia entre un resultado bueno y un resultado verdaderamente extraordinario. Muchas personas aplican sus mascarillas directamente sobre la piel seca o apenas lavada, sin saber que así están desperdiciando gran parte del potencial del tratamiento. La piel madura funciona diferente, sus poros necesitan abrirse, su superficie necesita suavizarse y sus capas externas requieren estar receptivas para que los ingredientes penetren profundamente. Esa es la clave. Y esto solo se logra con una preparación correcta. El primer paso es una limpieza profunda. No basta con un lavado rápido. Toma tu limpiador habitual y masajea tu rostro por al menos 40 segundos. Después enjuaga con agua tibia. Pero ahora viene el detalle que tantas personas ignoran. Pasa una toallita limpia, humedecida, con agua tibia por todo tu rostro, especialmente en la frente, la nariz y la barbilla. Estas zonas acumulan más grasa y suciedad, aunque no lo notes. Si usas maquillaje, asegúrate de retirar incluso los restos más pequeños. La piel debe estar completamente limpia, sin rastro de polvo, protector solar, crema o maquillaje. El segundo paso es el vapor facial, y aquí es donde ocurre
la verdadera magia. El vapor abre tus poros, ablanda la capa externa de la piel, estimula la circulación y prepara el rostro para absorber hasta 3 veces más los ingredientes activos. Solo necesitas una olla pequeña con agua hirviendo. Retírala del fuego, coloca la olla sobre una mesa estable y si quieres potenciar aún más los beneficios, agrega hojas de manzanilla o té verde. Luego, inclínate sobre la olla a una distancia segura, unos 20 a 30 centímetros, y cubre tu cabeza con una toalla para atrapar el vapor. Mantente así durante 3 a 5 minutos. Sentirás cómo tu piel se calienta suavemente y cómo tus poros comienzan a abrirse. Ese calor es exactamente lo que prepara el terreno. Cuando termines, seca tu rostro presionando suavemente con una toalla limpia. No frotes, la piel debe quedar tibia, suave y ligeramente húmeda. En este punto está como una esponja lista para absorber todo lo que le pongas. Ahora sí, es momento de aplicar la mascarilla. Toma una cantidad generosa con tus dedos limpios y comienza por la frente usando movimientos circulares suaves. No frotes agresivamente. La idea es masajear, no raspar. Dedica unos 30 segundos a esta zona, especialmente si tienes líneas profundas intermedias. Después pasa a las mejillas. Esta es una de las áreas más importantes porque suele mostrar más flacidez. Aplica la mascarilla con movimientos ascendentes, como si estuvieras levantando tu piel hacia arriba. Presta atención a los surcos nasolabiales. Masajea con suavidad pero firmeza. Luego, aplica en la barbilla y mandíbula, siempre con movimientos de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. En el contorno de ojos debes tener cuidado. No apliques la mascarilla debajo del ojo ni en los párpados, pero sí puedes trabajar la zona externa donde aparecen las patas de gallo. Usa solo la yema del dedo anular y presión suave. Después cubre la nariz y masajea de abajo hacia arriba. Esta área acumula células muertas y obstrucción. Y por último, no olvides el cuello. Muchas mujeres rejuvenecen su rostro y luego se sorprenden de por qué su cuello se ve más envejecido. Aplica la mascarilla en movimientos ascendentes desde la clavícula hasta la mandíbula. Ahora deja que la mascarilla actúe durante 10 a 15 minutos. Sentirás una ligera frescura, quizá un hormigueo suave. Es completamente normal. Significa que la sal está trabajando, la miel se está hidratando, el aceite se está nutriendo y el yogur se está renovando. Durante este tiempo intenta no hablar ni gesticular y simplemente relajarte. Para retirarla, nunca la arranques de golpe. Primero, humedece tu rostro con agua tibia. Esto suaviza la mezcla y evita que irriten tu piel. Masajea durante 30 segundos más para aprovechar una última exfoliación profunda. Luego enjuaga con abundante agua tibia hasta que todo se retire por completo, y cuando ya no quede rastro, hace un último enjuague con agua fría. Este paso es crucial. El agua fría cierra los poros, fija los nutrientes y deja la piel más tersa. Para finalizar, seca tu rostro con pequeños toques, nunca frotando. Si quieres un beneficio extra, aplica un tónico natural como agua de rosas o té verde frío. Ahora tu piel está en su punto más receptivo, lista para absorber cualquier crema hidratante o sérum que uses. Lo notarás inmediatamente. Tu piel se sentirá más suave, más fresca, más luminosa, y con el uso constante empezarás a ver cambios reales. La frecuencia ideal depende de tu edad. Para pieles maduras de 60 o más, 2 veces por semana. Para pieles de 50 a 60, 2 a 3 veces por semana. De 40 a 50, 1 o 2 veces por semana. Recuerda, la constancia es más importante que la intensidad. Y ahora quiero proponerte algo que cambia vidas, el desafío de 21 días. Durante las próximas 3 semanas, sigue esta rutina según tu edad. Toma una foto hoy mismo sin maquillaje, sin filtros, sin luces especiales. Después de 21 días, toma la misma foto en las mismas condiciones. Vas a sorprenderte, no por un milagro, sino porque tu piel empezará a recuperar funciones que creías perdidas. Hidratación natural, renovación celular, firmeza, brillo. Si vas a probar esta mascarilla, cuéntamelo en los comentarios. Antes de terminar, hay algo muy importante que necesito decirte con total honestidad. Este tipo de mascarilla natural puede ser maravillosa para la piel madura, pero solo si se usa con conciencia y respeto. No se trata de aplicar más cantidad ni de hacerlo todos los días pensando que así los resultados llegarán más rápido. De hecho, uno de los errores más comunes es el exceso. La piel, después de los 50 y 60 años, necesita estímulo. Sí, pero también necesita protección y tiempo para regenerarse.
Lo primero que debes tener en cuenta es que esta mascarilla, al contener sal marina y ácido láctico del yogur, exfolia la piel. Eso significa que elimina células muertas y deja la piel más fina y receptiva. Por esa razón, nunca debes usarla y luego exponerte al sol sin protección. Este punto es clave. Después de aplicar esta mascarilla, incluso al día siguiente, la piel está más sensible a la radiación solar. Si sales de casa sin protector solar, todo el beneficio puede perderse e incluso pueden aparecer manchas. Por eso, el uso de protector solar no es opcional, es obligatorio. Elige un protector solar de amplio espectro con un factor adecuado para tu tipo de piel y aplícalo cada mañana, incluso si el día está nublado o si solo vas a salir un rato. La radiación ultravioleta atraviesa las nubes y las ventanas, y una piel recién exfoliada es más vulnerable. Este simple hábito marca la diferencia entre rejuvenecer la piel o acelerar su envejecimiento. Otro punto importante es escuchar a tu piel. Si al aplicar la mascarilla sientes ardor intenso, picazón fuerte o enrojecimiento persistente, retirarla inmediatamente. Un leve hormigueo es normal, pero la incomodidad no lo es. Cada piel es distinta, y especialmente en pieles maduras. La tolerancia puede variar. Siempre es recomendable hacer una pequeña prueba en el antebrazo o detrás de la oreja antes del primer uso. Evita también combinar esta mascarilla con otros tratamientos exfoliantes fuertes como peelings químicos, retinol o ácidos concentrados, al menos durante 48 horas antes y después. Demasiada exfoliación debilita la barrera cutánea y provoca el efecto contrario al deseado: más sequedad, más arrugas y más sensibilidad. Y por último, recuerda algo fundamental: ninguna mascarilla, por buena que sea, funciona si no hay constancia y protección diaria. Dormir bien, hidratarte, cuidar tu alimentación y proteger tu piel del sol son parte del mismo ritual. Esta mascarilla es una aliada poderosa, pero el verdadero rejuvenecimiento ocurre cuando la conviertes en parte de un cuidado consciente y amoroso contigo misma. Si sigues estas recomendaciones, no solo estarás cuidando tu piel hoy, sino protegiendo su belleza para los años que vienen. Tu piel tiene memoria y cada buen hábito cuenta. Dime cuál es tu mayor preocupación: arrugas profundas, flacidez, manchas, piel opaca. Quiero leerte, ayudarte y acompañarte en este proceso. Y si quieres seguir descubriendo secretos naturales y efectivos para rejuvenecer tu piel sin gastar una fortuna, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No te imaginas los próximos secretos que vienen. Nos vemos en el siguiente video. Tu piel te lo va a agradecer.